Nos dice en Números 21 que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto y de haber cruzado el desierto, fueron avanzando a diferentes ciudades. Es donde se encuentran aquí con este rey, con Balac. Pero Balac, al oír que el pueblo de Israel había vencido a sus otros enemigos, a los amorreos, se ve preocupado y manda a llamar a Balaam. Más que un profeta de Dios, era un adivino, un mago. Y miren con qué propósito lo manda a llamar: para que me maldigas a ese pueblo que viene poseyendo otras tierras, para que así yo pueda vencerles. Les dice Balaam: voy a consultar a Jehová y ya les diré lo que él me diga. Y esto es algo que aun cuando se dio hace miles de años, lo estamos viviendo en la actualidad. Hay una cosa que se llama sincretismo, una mezcla de ideas, una mezcla de filosofías, una mezcla de religiones, y nunca mejor este momento para hablar de eso. Ustedes han estado escuchando las noticias, me imagino, ¿verdad? ¿Se enteraron de la última noticia que se dio de la religión popular? Hay que saber qué es lo que está sucediendo, porque como pueblo de Dios debemos de estar al día para orar, para interceder. El Señor Jesucristo les dijo: miren la higuera, cuando la higuera florece, saben que el día está cerca. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Hace poco salió una noticia, bueno, salieron dos. La primera, en la religión popular, que le dieron una habitación a una de las religiones actuales, que ya saben cuál es, la que te obliga a que te vuelvas a su religión. Pues le dieron un cuarto especial para que puedan orar dentro del Vaticano. Pero después viene otra noticia. Acaban de decir que María no es la intercesora y no puede salvar. No hubo ascensión, no es diosa, como se les ha enseñado toda la vida. Y muchos dirán: ¡oh, qué bien! ¡Qué bueno! Este es un avance. Cuidado, porque es el paso al sincretismo. ¿Por qué dieron el segundo paso? Porque dieron el primero, para que se lleven mejor con los otros que acaban de darle la bienvenida en su sede. Y como ellos no pueden tener dioses más que uno, que pareciera que es correcto, ¿verdad? Entonces ahí ya se van mezclando, ¿van entendiendo? Pues es un caso similar a lo que estamos viendo aquí con Balaam. Balaam, él era un adivino, y lo vamos a ver conforme vamos estudiando el pasaje. Yo les di a leer solamente parte del capítulo 22, pero esto avanza hasta el capítulo 24 y 25, que yo les recomiendo que en casa ustedes sigan leyéndolo para que vayan entendiendo. ¿Qué más le da consultar a Jehová que consultar a otros dioses? Porque eran pueblos paganos. Pero Dios viene al encuentro de Balaam y viene con la primera pregunta: ¿quiénes son esos hombres? Les he dicho que cuando Dios nos lanza preguntas, no es porque Él no sepa qué está pasando, ¿verdad? Es porque está ayudando a hacer una reflexión a la persona que le pregunta. Le dice: ¿quiénes son estos hombres? ¿Para qué han venido? Y les dice: los mandó Balac, porque quiere que vaya y le maldiga a un pueblo que ha salido de Egipto. Le dice Dios: no vayas con ellos y no los maldigas. Entonces Balaam viene y le dice a los siervos que llegaron: mira, no puedo ir. Y lo que me llama la atención es cómo le dice: es que Dios no quiere que vaya. Si ustedes se dan cuenta en esas palabritas, es como: yo estoy dispuesto, yo iría. Si me pican las manitas, a ver qué me va a dar. Pero es que Dios no quiere que vaya. Es que la manera en que lo está diciendo ya te deja ver la intención, el deseo que tenía Balaam. Pero estos hombres se van y vuelven a regresar. Le dicen: mira, dice nuestro rey que te va a bendecir, te va a dar muchos dones. Entonces viene Dios y le dice: te dejo que vayas, pero esta es la cláusula. Vas a ir, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Y esto a mí me parece tremendo, porque si se dan cuenta, estamos hablando de un profeta pagano, un adivino. Pero como este hombre, a pesar de que no era un siervo de Dios, se tiene que someter a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿No es tremendo eso? Saber y ver que aun cuando un hombre adivino, y que se ve que era famoso, para que el rey lo mande a llamar y le diga: maldice, porque sabían que surgía efecto sus maldiciones, y sabemos que en el terreno del ocultismo esas cosas existen. Aquí decimos que no, porque no lo vemos como en otros países, pero amados, quiero que sepan una cosa: el enemigo tiene una forma de funcionar y de trabajar en cada lugar.
porque son territoriales. Aquí lo hace de otra manera. El enemigo siempre está actuando. ¿Cómo le llama la Biblia al enemigo? ¿El príncipe de qué? De este mundo, querramos aceptarlo o no, es el príncipe de este mundo y actúa de diferentes maneras. Pero miren qué tremendo, cómo vemos aquí ya la soberanía de Dios, aún de aquellas personas que no le sirven. Y eso es para dar gloria a Dios. Ya que va en el camino, Balaam dice que se sube a su asna, la asna de repente se desvía del camino. Y Balaam se enoja, la golpea, pero después el asna se va por otro sitio porque estaba viendo una visión. ¿Qué estaba viendo? Un ángel. Y entonces se pega tanto a la pared que le aplasta el pie a Balaam. Balaam se cabrea y otra vez empieza a azotar a la pobre asna. Después el ángel se pone en un sitio donde no podía ir ni a la derecha ni a la izquierda el asna, y al ver que no puede ni hacerse a un lado ni a otro, se echó. ¿Qué concepto o qué idea tenemos de los asnos? Son tontos, ¿verdad? Pues ¿qué creen? No son nada tontos. Saben que ese mecanismo de ponerse reacio, de ser testarudo, es el mecanismo de medir el peligro. Por eso se hacía a un lado o se hacía al otro, y cuando vio que no podía ir ni a un lado ni a otro, se echó. Y esto nos enseña una gran lección. ¿Cómo es posible que el asno, la asna, pueda tener más percepción que el mismo profeta? Pero después vemos que el Señor le permite al asna abrir su boca. Aquí vemos una vez más la soberanía de Dios. Y no es el único animal que Dios ha usado. ¿Cuántos animales hemos visto que durante toda la Biblia ha usado Dios? Para empezar en Génesis. Las palomas, ¿con quién usó las palomas? Con Noé, para saber, ya primero mandó el cuervo, dijo, no, aquí no hay tierra. Después la paloma dijo, ahora sí hay tierra seca, pueden salir. ¿Qué otro animal usó? Cuervos para darle de comer a Elías. ¡Qué tremendo! A un santo profeta le llevan los cuervos la comida. Vemos una vez más la soberanía, la potestad de Dios. ¿Qué otro animal? Los peces. ¿Cuándo? Cuando fueron a pescar en las redes de Pedro. ¿Cómo llenó en segundos? Cuando los impuestos, parece que leyeron mis notas, exactamente. Cuando tenían que pagar los impuestos, le dice, ve, y el primer pez que tú saques, de su boca vas a sacar y pagas tu impuesto y lo mío. ¿Se dan cuenta? Cantábamos, poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y no deberíamos de cansarnos en declarar, poderoso es Dios, porque Él es Señor de todo y aún los animales se le sujetan. Cuando mandó a ese gran pez para poder enseñarle a un testarudo que no quería obedecerle, a Jonás. ¿Qué dice Jonás? Échenme al fondo del mar y ya, ahí me muero. ¿Y qué dice el Señor? No, papito, yo tengo otros planes para ti, son mejores de los que tú tienes. Mandó al gran pez, lo sacó y le enseñó lo que es misericordia divina. ¿Se dan cuenta cuántos animales? El Señor le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sucedió o no sucedió? Qué tremendo que los animales se someten al Señor. ¿No dice eso Isaías? El buey conoce a su Señor, pero ustedes no me conocen a mí. Y muchas veces estamos así, amados. Qué pena que el Señor tenga que usar a veces estos ejemplos para demostrarnos que somos muy testarudos. Si se dan cuenta, dice el ángel del Señor. Ese es un tipo, una tipología de Jesucristo. Es Jesucristo mismo que se le está apareciendo allí. Y le está diciendo, lo que yo estoy viendo en tu corazón no es bueno. Es decir, aquí Balaam iba planeando, iba maquinando en su corazón, estaba pensando, yo voy a ir, pero al final yo tengo que sacar algo para mí. Dice Jeremías 17 que el Señor es el que escudriña las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Dios sabía exactamente lo que estaba pasando allí en el corazón de Balaam, por eso se le aparece y por eso le pregunta, ¿por qué la golpeaste? Porque le está haciendo ver su error y la golpeó 3 veces, incluso a la asna le dice, oye, ¿por qué me pegas? No sé quién es más inteligente, si el animal que está hablándole o el que le está respondiendo, pero ahí están en un tú por tú. ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no soy yo tu asna en la que has montado todo el tiempo? ¿Alguna vez me he comportado contigo así?
Balaam estaba enceguecido, tan enceguecido, que no fue capaz de ver al ángel, si no es que Dios le abre los ojos. Y aquí, una vez más, vemos la potestad y el señorío de nuestro Dios. Si Dios no le hubiese abierto los ojos, Balaam no hubiese sido capaz de haber visto al ángel. El ángel de Jehová le dice: porque tus intenciones no son buenas. Si el asna no se hubiese echado, yo te hubiera matado a ti y hubiera salvado al asno. Tanta maldad, tanta dureza de corazón, qué tremendo, ¿verdad? Y ojo, porque cuando estamos señalando, Dios nos está diciendo: ¿y tú? ¿Te estás analizando? ¿Cómo eres? ¿Eres más dócil que Balaam? ¿Tienes un corazón limpio y recto? ¿Estás dispuesto a someterte y a obedecer lo que yo te digo? Aquí vemos que Balaam no tenía esa intención, por eso le salió el ángel. Llegan con el rey Balac. Aquí vemos a Balac, que inmediatamente empieza a sacar la parafernalia. Y también Balaam le dice: ponte 7 altares y voy a ver qué me dice Dios y ahora vengo. Ahí vemos que aún Balaam no seguía firme queriendo obedecer a Dios. Muchas veces nosotros actuamos igual. Vemos que Balac hizo todo lo que le decía Balaam, pero cuando Balaam ya estaba frente al pueblo, no podía abrir su boca. Incluso él le dijo: ojo, estoy aquí, porque tú me llamaste, pero quiero que sepas una cosa: yo no voy a poder decir más que aquello que Dios ponga en mis labios. ¿Estamos poniendo atención quién es el que está diciendo eso? Un adivino, a quien normalmente todo ser humano le tiembla, le teme. Pero aquí nos está diciendo: Dios es soberano, Dios está sobre todo, Dios es poderoso y yo no puedo decir nada que no venga de Él. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta? El enemigo tiene poder, sí, pero nuestro Señor es todopoderoso. Y por eso Él reconoce: yo no puedo decir nada. Y miren, 3 veces intentó el rey. Incluso volvió a presentar sacrificios. Dice: mira, te voy a llevar a otro lugar. Ven, aquí los ves más cerquita. A los primeros que veas, maldícelos. Ya te dije que yo no puedo. No entendía. Yo no sé quién es más testarudo, si Balaam o Balac. Pero está un personaje que parece que queda oculto y que se los dije que estaba en el capítulo 21 al final, y es Moisés, cuando Dios le dice: no tengas miedo, van a estar allí, pero no tengas miedo. Y Moisés se quedó quietecito, y eso me llama mucho la atención, porque Proverbios 28 dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Aquí para mí, Balac es la representación de Proverbios 28, la primera parte, porque dice: huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Se dan cuenta que Moisés ni siquiera hizo el intento de atacar Moab? Él estaba quieto porque Dios se lo dijo: no tengas temor. Y Moisés se quedó con el pueblo ahí mirando a Moab. Ahí está el impío, huye sin que nadie le persiga. Manda a llamar a Balac si no había ninguna amenaza de guerra. Ellos estaban allí, habían llegado a las fronteras, pero no los estaban provocando. Y ahí vemos cómo Balac está haciendo honor a ese versículo: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero ¿qué dice el siguiente párrafo? Mas el justo está confiado como un león. ¿Quién es el justo aquí? Moisés. Hizo caso a lo que el Señor le dijo en el capítulo 21 de Números. Tú tranquilo, ten calma, tú no temas. Y eso es lo primero que tenemos que tomar nota, amados. No tenemos que tener temor ante las fuerzas del mal. El pobre Balac hizo intento tras intento para que pudiera maldecir al pueblo, pero no había manera. En lugar de las maldiciones que estaba esperando que Balaam profiriera contra Israel, empezó a decir una serie de bendiciones que incluso eran bendiciones proféticas, porque le llega a decir en el capítulo 24: benditos sean todos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Y esa es una bendición que vemos desde Génesis, que se la dio ¿a quién? A Abraham. Entonces ve Balaam y dice: oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Si te mandé a llamar para maldecirlos y tú no has parado de bendecirlos 3 veces. Y le dice Balaam: si yo ya te dije, yo no puedo decir nada que no me sea puesto en mis labios. Es Dios el que tiene la autoridad. ¿Se dan cuenta? No importa quién esté contra ti,
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, es una realidad el poder del maligno. La palabra de Dios nos dice claramente en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Pero ¿saben qué veo un problema aquí? Que a veces somos tan acostumbrados a memorizar los versículos que nos gustan, que nada más nos quedamos con esa partecita, pero no nos damos cuenta. Nos dice realmente cómo debemos de llevar el orden para hacer frente a esas huestes espirituales de maldad. El versículo 10 dice, fortaleceos en la fuerza o en el poder del Señor. Es decir, ten cuidado de no creerte que por tus méritos, por tus fuerzas, tú puedes enfrentar al enemigo. No, fortalécete. ¿Y qué es fortaleceros en el Señor? ¿Cómo entienden ustedes el fortalecerse en el Señor? Díganme. Leyendo la palabra, exacto, orando, ayunando, alabando, es decir, resumiéndolo, estando en la presencia de Dios. ¿No dice así el Salmo 91? Pero el que habita, habitar es estar, permanecer, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No es solamente el domingo, tú y yo tenemos que estar constantemente fuera de casa, en casa, mañana, tarde, noche, en una comunión continua con el Señor para fortalecernos en Él. Después sí nos dice, vestíos toda la armadura de Dios, que es algo que tampoco hacemos caso, pero se dan cuenta el orden que lleva. Hay que fortalecerse en el Señor, hay que vestirse la armadura. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos que operan en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las armas? Habíamos dicho la vez pasada: la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, la alabanza. Esas son las armas con las que nosotros podemos vencer al enemigo, y tenemos que estar preparados, pero no temerle. Escuchen lo que le dijo el Señor a Moisés: no temas, no les tengas miedo, yo voy a pelear por ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta que es una espera, pero activa? Porque al estar esperando, estoy seguro que Moisés estaba orando, estaba clamando a Dios, estaba adorando a Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios se encarga de tus enemigos. Todo aquel que te quiere maldecir no lo va a poder hacer. Incluso Isaías 54:17, ¿qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y se dan cuenta, ninguna es ninguna. Por eso tenemos que estar nosotros también firmes en el Señor, buscándole a Él, cobijándonos bajo su sombra omnipotente, obedeciéndole, escuchando lo que Él nos dice. Balaam aparentemente estaba escuchando a Dios. 3 veces se le apareció el ángel. Y Balaam, en lugar de preguntarse, oye, a ver, esta asna nunca me había hecho esto, ¿qué estará pasando? Yo que él me bajo, a ver, le pasará algo en la pata, el casco se le estará saliendo, ¿qué le pasará? Pero se dan cuenta la obstinación que llevaba Balaam, porque él llevaba una cosa en su mente: ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a conseguir? Y eso me habla de cuando nosotros somos estorbados por Dios, por su gracia, por su misericordia, para que no pequemos, y lejos de reflexionar, a ver, ¿me estará diciendo algo Dios? ¿Cuántas veces nos pasa alguna cosa y seguimos de frente? Yo me imagino cuando vas en el coche, en el vehículo, y dices, uy, se le bajó el aire a la rueda. Te bajas a revisar el neumático. Y de repente, uy, qué raro, si yo creí que le había echado gasolina al coche. Bueno, ya no tengo, vamos a ponerle. Y seguimos, y no nos paramos a pensar, ¿me estará diciendo algo Dios? Amados, la misericordia de Dios es tanta que nos estorba muchas veces cuando vamos a pecar y no nos damos cuenta. No cometamos el mismo error de Balaam. Paremos un alto. Miren, Balaam 3 veces y ni una siquiera se preguntó, hombre, ¿tendrá sed el animal? Porque está actuando raro. La misma asna le está diciendo, si tú soy la asna que has montado toda tu vida, ¿cuándo me he comportado así? Y Balaam no lo notó. ¿Por qué no lo notó, amados? Porque iba, como dicen, ensimismado, como caballo cochero, ¿verdad? Es así iba Balaam. ¿Cuántas veces vamos tú y yo así al precipicio? Cuando el Señor te está advirtiendo, cuidado, te estorba y no te das cuenta. Hasta que el ángel le dice, tus intenciones no son buenas. Le está sacando a relucir lo que había en su corazón. Y si no fuera por el asna que se echó,
yo te estaría matando ahora. Hasta entonces, Balaam dice, he pecado. Pero qué tristeza, porque Balaam reconoce su pecado. Ahí lo dice, léanlo. Dice, he pecado. Y si no quieres que siga, dime y me regreso. Y hasta ahí pareciera un arrepentimiento genuino, Pero como decimos, a veces son lágrimas de cocodrilo. A veces decimos, sí, he pecado, pero hasta ahí. Reconocemos, pero no enmendamos. No nos apartamos. Y el proverbio dice que el que confiesa su pecado, ¿y qué? Y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Dios es fiel. No esperemos hasta la tercera, amados. A la primera reprimenda, a la primera señal que Dios te dé. Aborta el pecado, no continúes, frena y camina y obedece lo que Dios te está diciendo. Yo no sé quién era más testarudo, si Balaam o Balac. Miren, Balac ya le dijo Balaam, yo no puedo decir nada más que lo que Dios me dice. Ya te dije, no entendía. ¿Y cuántos estamos así? Les decimos qué es lo que le agrada a Dios y no lo hacemos. Les decimos qué es lo que no le agrada a Dios y lo hacen. Se parecen a Balac. Y hasta, bueno, espérate, otra cosita, ponemos otro altar. Como que le vamos a torcer la mano a Dios para que Dios nos diga. ¿Se han sentido alguna vez así? Que Dios ya te ha dicho, no, esa no es mi voluntad. Y sigues pidiendo, bueno, Señor, mira, a ver si me levanto a las 5 de la mañana a orar. No le vamos a torcer la mano a Dios, amados. Y lo más tremendo, Dios te está estorbando porque te ama. Te está guardando de caer en algo peor. Pero eso no lo vemos. Aprendamos de este consejo, aprendamos de ese Moisés paciente, obediente, que le dijo, no vas a cruzar por ahí, y se quedó quieto, frente a Moab, pero no cruzó. Y el otro pobre se estaba sintiendo intimidado cuando nadie lo estaba amenazando, y manda a traer al vidente, y el vidente en lugar de someterse, ustedes van a creer que ahí ya cumplió, pero si ustedes leen los últimos capítulos, se van a dar cuenta de la actitud que tomó Balaam. Ya que había cumplido, entre comillas, lo que Dios le dijo, después le dice al rey Balac, ¿sabes cómo puedes hacer caer al pueblo de Israel? Invítalos a fornicar contigo y a adorar a tus dioses. ¿Y qué creen que pasó? Balac dijo, qué buena idea, sin guerra, muy tranquilamente, mira, vamos a hacer sacrificios, vengan. Y se mezclaron los del pueblo de Dios con los del pueblo de Moab. Qué sutil. El enemigo tiene estrategias bien calculadas y sabe con qué te puede tentar a ti. Es verdad, a mí no me puede tentar tal vez con lo que te puede tentar a ti, porque el enemigo sabe con qué te puede tentar. ¿Saben algo? Muchos creen que el enemigo puede leer tus pensamientos, pero no. Él no es omnisciente, Él escucha lo que dices. Satanás, que el Señor lo reprenda, no puede leer tus pensamientos, pero lleva un buen control de tus hábitos. ¿Qué les parece? Te está observando, Él tiene muchos agentes que te están viendo. Ay, le gusta eso, se pasa mucho por ahí le vamos a dar a Él. Él no lee lo que tú piensas, pero tiene control de tus hábitos, escucha lo que tú dices y por ahí te tienta. Miren lo que hizo con el pueblo de Israel. Sabía cómo podía convencerlos y el pueblo de Israel sucumbió a la tentación. Tengamos en cuenta que nuestro Dios es todopoderoso, que no hay nada que se le resista a Él. Incluso los principados y potestades se tienen que someter a Él. ¿Se acuerdan cuando se encontró el Señor Jesucristo con ese endemoniado? Que le dijo, no nos saques de aquí, déjanos ir a los cerdos, déjanos. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo? Déjanos, danos permiso, porque hasta los demonios se tienen que someter a Él. Nuestro Señor tiene toda la potestad. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestro Señor es Señor de señores. Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Jehová Rafa, Jehová Siketnu, Jehová Jireh. Cuando tú te estés sintiendo en tentación,
recurre a Él. Él tiene una salida para ti siempre. No importa la tentación que estés enfrentando. No importa cuántos sean los que están contra ti. No importa la situación en la que tú te encuentres. No importa cuántos levante para maldecirte, porque nadie puede maldecir a aquel a quien Dios ya bendijo. Amén. Y tú y yo, si estamos en Cristo, estamos bendecidos. Él nos guarda y nadie nos arrebatará de su mano. ¿Quién necesita clamar a Jehová Jireh? El que te provee. Amén. Todos necesitamos ver su provisión en todas las áreas. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra identidad. Nos identificamos con Jehová Nisi. Él es mi Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesucristo. Jehová Rafa, Él es el que te sana. Jehová Shalom. Todos necesitamos experimentar esa paz de Dios, amén. Y Él nos da la paz no como el mundo la da. Así que confiemos en Él. Jehová Sikenu, Jesucristo es nuestra justicia. Justificados estáis por la fe. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no tenemos deuda delante de Dios. Si tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, ya estás justificado ante Dios. Ya estás libre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tenemos que aprender a vivir con esa libertad. Miren aquellos hombres. Balac tenía mucho dinero, mucho oro, pero estaba amedrentado, estaba atemorizado. El otro, mucha adivinación, muchos poderes y siempre estaba codiciando. Pero vemos a uno que acababa de salir de la esclavitud, que Dios les había hecho libres y estaba quieto, esperando oír que su maestro, que su Señor le dijera, ahora sí, avanza. ¿Con cuál te quieres identificar tú? Nosotros tenemos la libertad para escoger. Un recién liberado, pero que puede vivir en la paz de Dios, que aprendió a obedecer a Dios, a escuchar, a saber estar quieto. Nosotros tenemos esa dificultad. Hoy día, más que nunca, es muy difícil que estemos quietos. Ya hemos caído en ese activismo, ¿no es verdad? Pero tenemos que aprender a estar quietos delante de Dios, aprender a buscar a Dios, saciarnos de Dios, llenarnos de Dios. Balac levantó 7 altares siguiendo las instrucciones del profeta Balaam. Ven que Balaam no se había arrepentido, aun cuando dijo, he pecado. Pero le dice, haz 7 altares. Y la Biblia nos habla de ese tipo de personas. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Parece que Balaam estaba diciendo, vale Señor, no digo más que lo que tú digas, ¿verdad? Y luego, pero a ver, ¿qué puedo sacar? Vale Señor, si yo no puedo decir nada, yo no puedo maldecir, pero espérate, móntate 7 altares, a ver qué pasa, a ver qué me dice Dios. ¿Se dan cuenta de la bipolaridad de Balaam? No podemos ser así nosotros, amados. Miren allí atrás, Moisés, quieto, esperando escuchar la voz de su libertador, de su Señor. Así tú y yo debemos de estar, escuchando y esperando la voz de nuestro Señor. Dice Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Es tú lo mismo para tu vida? Otra versión, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El de Jehová vio lo que Balaam escondía en su corazón. ¿Hay algo que estamos escondiendo hoy en nuestros corazones? Pongámonos a cuenta con Dios. Dile, Señor, yo sé que tú conoces mis pensamientos, tú conoces las intenciones de mi corazón, como dice Jeremías 17. No puedo ocultarlos, pero yo quiero, Señor, aprender a estar en obediencia delante de ti, como lo estuvo Moisés. No quiero ser como Balaam. No quiero tener esa dualidad, esa bipolaridad. No quiero ser como Balac, que huye, anda atemorizado sin que nadie le persiga, que quiere buscar la destrucción de otros. Quiero estar en paz, quieto, descansando en Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Él es nuestro Salvador. Conozco que todo lo puedes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Tú puedes estar pensando, hay un pecado que yo he querido dejar por mucho tiempo y no puedo. Tú no puedes, pero en Cristo todo es diferente.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él va a obrar a través de su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone si hemos estado jugando como Balaam, si hemos estado enceguecidos por nuestras ambiciones, y no solo de lo material, por pecados que a veces no queremos soltar. Pidámosle al Señor, Señor, libérame, yo no quiero vivir con esa atadura, no quiero vivir en esa dualidad, no puedo ser tibio. Quiero que seas tú el que gobierne mi vida, quiero que seas tú el que tome el control de mi ser, que tú disuelvas todo aquello que el enemigo está intentando lanzar contra nosotros, Señor. Que tú nos ayudes a usar las armas, Señor, que tú nos has dado para poder combatir contra el enemigo y a saber estar atentos a escuchar tu voz para avanzar solo cuando tú nos digas que debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos obedientes, a estar atentos a ti, Señor, a estar bajo tu sombra omnipotente, Señor, a estar siempre cubiertos bajo tus alas, Señor. Te ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos una vez más que nos perdones, Señor, y que no nos permitas caer en tentación y nos libres del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.